Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos y gracias por acompañarnos cada domingo a construir ambientes familiares y escolares saludables. En este domingo nos acompañamos de un libro publicado en Colombia por nuestro escritor Pedro Vaquero y con la editorial El Tiempo de Leer en el año 2017. Aquí hay varios textos interesantes. Hoy vamos a leer el texto que lleva el mismo título del libro, El Rey de la Salsa. Sí, me eligieron rey de la salsa. A mí, que no sé tocar el piano, me eligieron rey de la salsa, a pesar de Celia Cruz y la Sonora Matancera, a pesar de Willy Colón y el Gran Combo de Puerto Rico. Imagínense, yo, rey de la salsa, a pesar de Nietzsche y su Cali Pachanguero, a pesar de Rubén Blades y su Pedro Navaja. Yo, que ni siquiera conozco el pentagrama y no puedo arrancarle una nota a la trompeta, ni hacer sonar las congas, ni gritar ¡azúcar!, como lo hacía Celia Cruz. Yo, convertido en el rey de la salsa, a pesar de Oscar de León y su bajo, a pesar de todos los salseros del Caribe y Nueva York, que sí saben cómo es el sol, mi, fa de la rumba. Imagínense, yo que nunca he ido a los conciertos del Madison Square Garden, ni al Carnaval de Barranquilla, convertido en el rey de la salsa sin haber grabado ni una larga duración. Pero ¿qué hacer si todos me eligieron? Dijeron que yo era el rey de la salsa antes de que los demás llegaran. Pues cuando ellos venían, yo ya iba. Que yo llevaba la salsa por dentro, que yo era el único capaz de poner el ambiente al rojo vivo, que yo era el más tropical de los salseros y el más internacional de todos, porque la salsa mía gustaba a todo el mundo, a los argentinos que crearon los tangos, a los europeos que compusieron las óperas, a los españoles que ya bailaban jotas cuando nos descubrieron, pero sobre todo a los gringos que se inventaron el rock, el heavy metal y las hamburguesas, que yo no sé qué tengan que ver con la música. Y claro, con tantos argumentos a mi favor, terminé convenciéndome y aquí me tienen convertido en el rey de la salsa. Muchos dicen que yo vivo para ella. ¡Qué exageración! Yo que ni siquiera conozco el pentagrama, yo que vivo para la única salsa que compongo, la salsa de tomate. Bien, a veces nos eligen, a veces elegimos. Lo cierto es que lo mejor es que cada uno se sienta bien con lo que hace. De ese tema hablaremos hoy, sobre la exploración vocacional de nuestros jóvenes al terminar su último grado. Bienvenidos a este programa y sigamos creciendo juntos como familia y escuela. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, siempre construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con un tema muy especial y es la elección profesional de nuestros jóvenes al salir de su grado 11. ¿Qué proyectan? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué sueñan? Pero además, ¿qué habilidades tienen? ¿En qué quieren desempeñarse? Hoy con nuestra invitada Adriana Aranzales Mogollón, quien es psicóloga de la Universidad Javeriana.
Tiene una especialización en psicología clínica de la Universidad del Bosque y una amplia experiencia en el área clínica en la realización de procesos de psicoterapia, así como el diseño y desarrollo de procesos de orientación vocacional y proyecto de vida. Entonces, Adriana, primero que todo, bienvenida a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio para que como familias crezcamos en algo que es decisivo en la vida de nuestros jóvenes y que muchas veces sí le prestamos atención, pero desde una mirada distinta probablemente a la que ellos hacen. Bienvenida a Creciendo Juntos y gracias. Bueno, Estela, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio, que creo que es bastante valioso para poder empezar a conversar de aspectos determinantes como este. Gracias, pues empecemos a abordar nuestro tema y nuestra primera pregunta es, ¿qué es el proceso de orientación vocacional? Bueno, el proceso de orientación vocacional, digamos que como comúnmente se ve, es cómo ayudar a las personas a que elijan una carrera para estudiar, ¿sí? En especial sucede cuando los estudiantes en el colegio tienen sus dudas sobre el paso a la universidad o incluso están en la universidad y tienen dudas si quieren hacer un cambio de carrera, o también cuando pues, los papás no ven muy convencidos o muy claros a sus hijos. Digamos que eso es lo que comúnmente y lo que más fácilmente hemos escuchado y nos relacionamos con lo que es la orientación vocacional. Ya desde la forma en que lo he venido trabajando yo, lo podría definir como un proceso principalmente de autoconocimiento. El proceso de autoconocimiento donde las personas pueden aprender a revisar su perfil de manera general, es decir, revisar, como lo estabas mencionando, sus habilidades, para qué son buenos, que generalmente hacemos muchas cosas bien, somos buenos y se nos facilitan varias cosas en diferentes campos. También cuáles son sus temas y actividades favoritas, lo que más les interesa a las personas, y también su personalidad y sus características de manera de ser. Eso es determinante para poder tomar una elección de carrera y para tener una orientación vocacional más clara. Entonces, digamos que a partir de allí, de identificar ese perfil, es donde puede empezarse a establecer una conexión con los perfiles y características que tienen muchas carreras y muchos caminos profesionales. Eso sería, digámoslo, como hasta el punto de orientación vocacional, solo que pues ya a mí me gusta mucho trabajarlo enfocado con el proyecto de vida, que ya es, digamos, como la otra parte que continúa. Bien, pero yo quisiera preguntarte algo porque tú nos dices algo ahí importante y es, hace referencia no solo a la parte del saber, sino también a la parte del ser, ¿sí? Lo que me gusta, las habilidades que tengo, digamos, esas proyecciones que yo hago. Una pregunta que yo haría al respecto ¿es necesario realizar ese proceso de orientación vocacional, Adriana? Bueno, pues yo diría sí, en la gran mayoría de casos. Definitivamente hay personas en su adolescencia o en su juventud que vienen teniendo la información muy clara de para qué son buenos y qué les gusta. Hay personas que por diferentes experiencias, hay papás, por ejemplo, que han formado mucho a sus hijos desde muy pequeños, no sé, en clases de pintura, de baile, deportes, es como que han explotado mucho sus diferentes habilidades y talentos, o los han llevado también en diferentes experiencias que ha facilitado que ya este niño o esta niña que se convierte en adolescente y en joven tenga más claro para qué es bueno y qué le gusta. Y también han tenido, por ejemplo, experiencias como los músicos. Quienes son músicos empiezan su experiencia en la música desde muy pronto. Realmente hay personas que dicen desde los 4 años, desde los 5 años, y tienen toda una experiencia en la música que cuando llega el momento de tomar una elección y una decisión, lo tienen muy claro. Pero eso no pasa en la mayoría de casos. En la mayoría de casos no hay un espacio realmente para poder conocerse y para poder empezar a determinar y analizar esta información que merece todo ese espacio para poderlo hacer, que no es como algo que esté ya por dado o por hecho, sino que necesitamos crearlo. Y probablemente ese espacio que se crea
ayuda a una mejor decisión, ¿cierto? Y ayuda a que los jóvenes de pronto se mantengan en lo que han elegido ellos mismos, ¿cierto? Yo lo resumiría en una elección a conciencia, como tener la conciencia de qué estoy eligiendo y por qué lo estoy eligiendo y para qué lo estoy eligiendo. Bien, tú hablabas hace un momento de la necesidad de que se una también con el proyecto de vida. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de realizar ese proceso que tenga que ver con el proyecto de vida y con el perfil profesional que se ha pensado? Ok. Bueno, yo soy una gran creyente en la parte de tener realmente un espacio para pensar en cada etapa de la vida, en el proyecto de vida, que básicamente es revisar hacia dónde quiero llevar y direccionar yo mi vida en diferentes aspectos. Y realmente en cada etapa de la vida nosotros vamos construyendo y pensando y repensando ese proyecto de vida que implica hacia dónde quiero ir en diferentes aspectos de mi vida. Definitivamente vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Y entonces, pues, ahí estará la diferencia entre si tomé decisiones desde lo que pensé que quería elegir para mí, o si tomé decisiones como al azar, o si de pronto más bien dejé que otros factores externos decidieran por mí. ¿Sí? Entonces, esa parte de ir pensando hacia dónde quiero llevar mi vida es muy poderosa para el bienestar emocional de todas las personas en general y trae una cantidad de beneficios y de ventajas de seguridad, de confianza en sí mismos, en bueno, muchas ventajas y digamos, muchos aspectos positivos. Hablándolo puntualmente de la parte de orientación vocacional, me gusta mucho o sea, lo primero es el autoconocimiento. Creo que es el punto inicial y esencial. Yo uso mucho dentro de la consulta y cuando estoy en espacios hablando de esto, el ejemplo de elegir el regalo perfecto para alguien. Como si yo dijera, elijamos ahorita el regalo perfecto para Juan López. Si no sabemos quién es Juan López, va a ser muy difícil poder acercarnos a algo que le pueda gustar. Entonces, algo así es como, ¿cuál será la carrera ideal para esta persona? Necesitamos conocer muy bien quién es la persona, qué le gusta, en qué es bueno, en qué es buena, qué se le facilita, con qué se conecta más. Y a partir de ese autoconocimiento, empezamos a revisar lo que tiene que ver con su proyección a futuro. Entonces, es algo muy interesante porque, aunque sean personas muy jóvenes, quienes tienen 17 o 18 años, igual ya tienen aspectos muy desarrollados de estas habilidades y de estos intereses que son útiles para empezar a revisar este aspecto del proyecto de vida. Entonces es empezar a mirar estas habilidades y estos temas de interés, de qué manera se conectarían a futuro con escenarios laborales o de pronto con escenarios más personales y más informales. Es decir, por ejemplo, a nivel de habilidades y de temas de interés, ¿será que esas habilidades y esos temas de interés yo los quiero explotar y explorar de verdad dentro de un mundo laboral formal donde yo estudie y trabaje en eso? O si es algo más que me gustaría, digamos, explotar como un voluntariado o como a nivel personal, como un hobby, un pasatiempos, algo que yo hago más como de manera informal. Entonces, desde ahí se empieza la exploración de esos diferentes áreas, de esos diferentes campos y también contrastándolo con el mundo laboral y con lo que tiene que ver con esas áreas ya en la práctica que tanto se parecen a lo que a veces tenemos como imaginarios, ¿no? Que de pronto si yo empiezo a hacer diferentes actividades o trabajos en este campo, ¿será que eso sí contrasta con los espacios que pueden existir realmente? Eso, o con los retos que pueden existir también. Entonces, en ese sentido, empezamos a elaborar realmente ese análisis del proyecto de vida y de poderlo comparar con diferentes áreas, porque pueden haber también muchos gustos y muchos intereses, pero que puedan estar dirigidos a áreas diferentes. De pronto no algo que yo me imagine haciendo de manera tan formal, sino de pronto más informal. Y así es como mi propuesta es que la carrera sea un medio para llegar a ese proyecto de vida, para unir ese perfil que tenemos con el proyecto de vida que imaginamos a futuro
y no un fin en sí mismo, porque muchas veces se ve de esa manera, como mi proyecto de vida es ser el profesional de X carrera, digamos, voy a poner aquí ejemplo, abogado. Mi proyecto de vida es ser abogado. Y eso cuando la persona se gradúe de derecho, pues van a haber muchísimos campos, muchísimas especialidades y cómo saber hacia dónde voy ahí. Entonces, por eso la idea es pensar mucho más en los temas y los espacios con los que más nos conectamos para que la carrera sea ese complemento que me forma, pero que desde ahí no se determina ni mi éxito ni mi camino como tal. Esa es no sé si ahí respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Y mira, hay algo que tú mencionas que son las habilidades por un lado, los intereses. O sea, digo por un lado para mostrar como las tres cosas que quiero Sí, que sí. nos detalles. Hablas de las habilidades, hablas de los intereses y hablas del plan académico y laboral, ¿sí? Si realmente encuentro que eso que voy a hacer de manera laboral está dentro de las habilidades que tengo, no. Yo quisiera que nos hablaras un poco más de esos, como esos tres núcleos allí, porque creo que hacen parte del proyecto de vida de cualquier persona, pero lo que tú dices, puedo tener una habilidad, pero no quiero llevar esa habilidad a mi plano laboral. Sí, quiero más bien que sea un hobby, que sea algo que sea de esas actividades que son de ocio, de ese ocio productivo, bueno, que esa es otra palabra que en este proceso de orientación vocacional no sé cómo entre ese ocio productivo que a veces hasta marcamos como negativo, ¿no? Pero hay un ocio también que es bueno que las personas se Claro. tomen, ¿cierto? Y yo lo relaciono a veces con eso que son las habilidades que me gusta hacer, pero que no quiero llevar a un campo laboral porque se quitaría también como esa productividad de un ocio que me relaja, que me hace estar tranquilo. Entonces yo quisiera como que nos hablaras de esas tres cosas para unirlas ahí en esa orientación. Eh, yo creo que una muy buena forma de poder sobre todo empezar a diferenciarlas, porque también sería, digamos, cómo podemos saber si esta habilidad o esto que me interesa lo quiero dejar solamente en ese ocio productivo, como lo mencionas, como más, yo lo llamo como desde el área personal, como cosas que a nivel personal nos gusta alimentar y nos gusta realizar. Yo lo conecto mucho con el propósito. El propósito desde ese sentido y ese significado que nos va a generar motivación y que nos va a generar una ganancia personal. Con ganancia no me refiero solamente a la parte económica, que claro que hay que también tenerla en cuenta, sino a la satisfacción personal que creo que es tan importante. Creo que muchas veces las personas en los trabajos, por ejemplo, se quejan de que es lunes y celebran el viernes porque no están felices en lo que hacen, ¿sí? Es algo que está muy comúnmente, como que estamos familiarizados con eso, con que estamos tristes porque es lunes y estamos felices porque es viernes. Y creo realmente que cuando alguien hace lo que le gusta, no le pasa ese tipo de cosas. Entonces, una de esas formas de preguntarse esa diferencia que tú mencionas tiene que ver con eso, con un espacio en el cual trabajando sobre un tema o haciendo una actividad, yo siento que no me cansaría tanto, que no me aburre la idea de llegar un lunes a trabajar en esto o a estar con estos temas involucrado o involucrada. Y que además de eso puede haber un propósito, es decir, como algo que desde ahí yo siento que puede ser, que puede tener un resultado, que puede ser productivo y que desde allí creo una satisfacción. Por ejemplo, puede ser el propósito y la ganancia que siento al saber que a través de mi gestión van a crecer negocios y que yo puedo apoyar emprendedores y asesorarlos y ayudarles a hacer crecer sus empresas. Como que saber que a través de mi trabajo logré ese resultado me genera satisfacción. Es un ejemplo de un propósito que puede tener alguien, o saber que a través de mi trabajo mejoro la calidad de vida y de salud de una persona, que a través de lo que yo haga voy a poder ayudarle a resolver problemas legales y aumentar el bienestar de calidad de vida en las familias. Por ejemplo, si yo soy un abogado, como ese propósito de con esos temas y con esas actividades, ¿qué sería lo chévere de eso? Como
qué generaría un resultado que a mí me genere satisfacción, que yo me sienta con satisfacción de haber realizado. Entonces, esa es, ese es como el punto muy importante, muy crucial, donde, donde como que vamos priorizando qué pesa más y qué pesa menos. Y de pronto me encanta hacer pasteles, ¿cierto? Y lo disfruto y haré pasteles como desde ese ocio productivo, desde mi área personal, pero no es que yo realmente sienta una conexión y un propósito como para servir al mundo, por así decirlo, a través de los pasteles. O puede que sí, o puede sí que yo diga, me imagino siendo una pastelera profesional, donde me encantaría que me contraten para servir a muchas personas a través de eso. Y aprovecho para incluir esta palabra del servicio porque creo que es muy poderoso en términos de que en general cuando le he preguntado a mis pacientes qué te gustaría hacer, sale la parte de ayudar a otros, ¿sí? Es muy común que esté ahí, me gustaría ayudar a otros. Y claro, eso es, digamos, servir a otras personas. Y realmente desde muchas profesiones y de muchos trabajos podemos servir a otros. Yo creo que, de hecho, no sé, todas las profesiones de alguna forma sirven a la gente como tal. Exactamente, tienen un impacto, sino que es mirar la forma en que yo me sentiría con más satisfacción. Y esa satisfacción empieza a tener un componente mágico e importante en esa diferenciación. Yo quisiera preguntarte algo, Adriana, porque es tal vez relacionado con esa frase que a veces creemos que es cliché, pero yo no la siento tanto así, y es como haga lo que lo haga feliz. ¿Sí? Porque así usted va a ser más productivo, porque así usted no le va a pasar eso que le pasa a las personas que llega el lunes y me siento cansado y estoy contando los días para que llegue el viernes, ¿cierto? A mí alguien me preguntaba, me decía, Ruth, ¿cómo te rinde el tiempo para hacer esas cosas? Y yo en algún momento decía, lo que pasa es que estoy haciendo lo que me hace feliz, entonces logro organizarme, ¿sí? Pero es eso, tal vez con esa frase, Adriana, sí juega ahí algo, esa satisfacción que nos provee felicidad también y que en algún momento pues va a ser crucial en lo que decidamos ser en la vida, ¿no? Y es eso que nos haga felices. Totalmente. Yo creo que también estoy de acuerdo en que no es cliché, creo que es real y creo que de pronto lo que ha venido sucediendo es que quizá desde muchas exigencias de la situación económica, de la situación social, se piensa mucho en la practicidad y en algo que, digamos, garantice un estilo de vida o garantice eh, techo, comida, ingresos, y que desde ahí de pronto se ha mirado desde, mejor dicho, ¿cuál feliz? Consigamos algo que nos permita sobrevivir o que nos permita tener alguna estabilidad económica, etcétera. Pero definitivamente creo que podemos pensar, siempre planteo esto, es que podemos pensar en y en lugar de o, ¿sí? O elijo algo que me haga feliz o elijo algo que me pueda generar algún ingreso y que me pueda brindar una manutención y un sostenimiento. Y podemos pensar en esto y esto. Y creo que a veces, sobre todo, el concepto de felicidad, que es tan sencillo, se hace tan complejo a la vez, porque a veces las personas dicen como, ¿qué es eso de ser feliz? Yo no sé si esto es lo que me hace feliz o no. Y justamente va relacionado con sentir que podemos tener que nos interesa, ¿sí? Que como que quiero saber más de eso, que lo disfrutamos, que nos genera satisfacción, que nos genera bienestar. Entonces, todos esos son componentes que nos están siendo unos componentes indicadores de la felicidad. Y creo que definitivamente si eligiéramos mucho más desde la felicidad, pues haríamos decisiones mucho más plenas y dejaríamos también estas frases que últimamente no, que socialmente escuchamos como de el trabajo que me tocó, el jefe que me tocó, la pareja que me tocó, la vida que me tocó, ¿sí? Porque olvidamos esa conciencia de que somos capaces de elegir continuamente y que si nos ponemos a elegir lo que nos hace felices y lo que nos trae bienestar, pues vamos a estar mucho más cerca de tener plenitud. Estar felices.
Exactamente. Bien, te hago también una pregunta y es, pues para cada uno de nosotros el plan será distinto, ¿cierto? O sea, el plan que tú haces cuando tratas con algún joven, con alguna joven que quiere definir sobre su orientación profesional, es distinto. ¿Cómo es ese plan? ¿Cómo es ese plan para cada uno? Bueno, pues realmente desde lo que yo tengo diseñado que trabajo con mis pacientes, sí tengo unas herramientas y unos ejercicios muy concretos que ya, digamos que lo tengo a partir de un método que he diseñado, de que tengo unas sesiones aproximadas en donde lo generalmente logramos las conclusiones más importantes y ejercicios que yo he venido probando y que me han venido dando resultado y ayudándome a sacar las conclusiones que queremos sacar. Digamos que entonces en ese sentido, eso sería como general para todas las personas Ujú. y ya digamos más particular en el caso de revisar cuáles son características de su proceso que pueden estar facilitando o de pronto afectando también su toma de decisiones. Entonces ahí creo que me sirve mucho ser psicóloga clínica porque se me facilita mucho a través de este ojo clínico poder identificar otros aspectos de las personas que pueden estar influyendo en esta toma de decisiones. A veces tiene que ver con, con su familia, a veces tiene que ver con su forma de comunicación, a veces tiene que ver con la forma en que maneja sus temores. Y justamente hay personas que son muy, muy, muy indecisas, muchísimo. O sea, que están muy aferradas al no sé, al no sé, al no sé, al no sé. Entonces, digamos que en ese caso, aunque voy trabajando en esta ruta que yo sugiero, cuando empiezo a encontrar continuos no sé, por ejemplo, ahí me desvío un momentico a hacer ese análisis de cómo el no sé inicialmente puede ser algo interesante que nos plantea una situación de, ok, aquí tenemos una carencia de información, se requiere trabajar algo, pero ya cuando el no sé es repetitivo, pues no se estanca. Entonces, ese es un ejemplo que te pongo de cómo me detengo a trabajarlo particularmente con personas que veo que lo necesitan mucho o personas que tienen mucho temor a tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, ese es otro aspecto. Cuando yo lo identifico que están muy aterrorizados y que quisieran como un certificado, como quién me certifica, dónde me llega un certificado de que esta es la decisión correcta y de que no me voy a Si equivocar. quieren la aprobación. Exactamente, exactamente. Entonces ahí son esos casos en los cuales me detengo y bueno, si ya de pronto hay algún caso más particular que se requiera trabajar algo primero, bueno, ahí hago una pausa y hago algunas sugerencias y lo reviso, por ejemplo. Adriana, hay algo que me llama a mí la atención y es, ese plan es diverso para cada uno de nosotros, pero tú mencionas unos ejercicios como una base que ¿qué haces? Danos un tipcito de esos ejercicios porque al final del programa vamos a colocar allí tus redes sociales, tu contacto, porque muchas familias querrán tener más información acerca de este proceso que yo sé que es crucial para todas las familias, ¿cierto? El poder de pronto ayudar a los hijos a tomar una decisión acertada que tenga que ver con todos estos elementos que tú nos has enunciado. Entonces, danos un tipcito de esos ejercicios para ampliar un poco la información. Claro que sí, yo digamos que en ese caso diría como, digamos, como más allá de solamente un tipcito, te diría o les diría a los padres de familia y familias que nos estén viendo, poder primero identificar qué tanto se está conociendo la persona, ¿sí? Qué tanto conoce de sí misma en términos de nuevo, lo que estábamos hablando, habilidades de múltiples, artísticas, deportivas, a nivel social, a nivel intelectual, ¿sí? Que pueda pensar en esas habilidades, también temas y actividades que le interesan en general, digamos que pudiera hacer su lista. Creo que son muy valiosas las listas, poder listar esa descripción como cuando incluso ya vamos a pasar al campo laboral, que hacemos ese perfil de hoja de vida con las competencias, algo parecido, pero en esta etapa de elección de carrera, una lista que le permita a la persona poderse definir en estos aspectos de su personalidad, de sus intereses, de sus habilidades. También
poder empezar a revisar a futuro qué ideas tiene, qué ideas de campos que le gustaría trabajar. Y para esto puede ser muy útil los referentes que podemos tener o en la televisión o en la familia o en diferentes contextos, como me parece chévere e interesante estar en el campo de la salud o en el campo educativo, o yo quisiera ser profesor como mis profesores. Bueno, como algunas ideas que pueda ir tejiendo la persona en términos de lo que le gustaría hacer, como me imagino como un adulto feliz, por ejemplo, ¿sí? Siendo un adulto feliz, ¿qué me imagino que me gustaría trabajar? Esas son ideas que van sumando y que pueden ser claridades. Cuando tenemos tantas dudas, la primera claridad que tengamos, agarrémosla por chiquita que sea, ¿sí? Como ir agarrando claridades de sé que esto no me gusta y sé que esto sí me gusta. Eso sería otra sugerencia, revisar y tener muy claro los desintereses, lo que también descarto, sabiendo por qué lo descarto, sabiendo qué es lo que hace que no me guste también, porque a veces podemos haber tenido una sola experiencia y decir, no, eso no, ¿sí? O diseño, no, eso no. ¿Qué es diseño? No sé, pero no. Entonces, es importante saber que sí y que no y las razones. Y, por ejemplo, cuando ya se hayan tomado o cuando se estén contemplando, se hayan tomado decisiones o se estén contemplando alternativas, otra sugerencia es poder revisar qué es lo que realmente se va a estudiar, como realmente qué es esa carrera o esa profesión, realmente cómo es el mundo laboral, haberlo podido explorar un poco más allá de lo que me dice un conocido que ha tenido una experiencia muy concreta y no necesariamente me está contando todo el aspecto más amplio. Y también, por ejemplo, el plan de estudios, ¿sí? He revisado el plan de estudios de esta institución y de estas otras instituciones y tengo una idea de cuáles habilidades y cuáles temas van a verse ahí realmente. Esa también sería una sugerencia súper importante, porque a veces las personas lo ojean y dicen, sí, 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 yo creo que sí. Y creo que vale muchísimo la pena, de verdad, hacer un estudio juicioso de qué es lo que me van a enseñar en este plan de estudios al que me voy a comprometer por años y que yo lo disfrute y que se conecte con lo que yo soy, ¿sí? No habrá un plan de estudios que me guste al 100%, pues si lo hay, felicitaciones y qué bueno, pero digamos que me guste en un 80 o en un 90%, que yo diga, qué chévere entrar a tal semestre y ver tales materias, que creo que eso que estamos hablando de la felicidad y de la conexión es súper importante. Yo les pinto generalmente a mis pacientes un corazón romántico y una carita feliz cuando estoy explicando todo esto, porque así sean como dos símbolos muy cursis, la carita feliz y el corazón romántico. Me gusta para anclar esta idea de que yo disfrute y que me conecte emocionalmente, que yo sienta algo, que me emocione, que me motive, que me den ganas, porque justamente pues lo vamos a necesitar, esa motivación y esas ganas en lo que viene más adelante. Creo que cuando tú dices de la carita feliz y del corazón, estaba pensando, se me venían a la mente esos chicos que muchas veces, Adriana, tienen que hacer su elección por tradición familiar o hacer su elección porque pues eso es lo que podemos pagarte o eso es lo que nosotros queremos como familia. Si tú escoges otra rama profesional, no te vamos a ayudar. Entonces se me venían a la mente porque yo decía, bueno, ahí ese corazón y esa carita feliz, ¿cómo estarían? No estarían prácticamente porque la decisión está en otro, ¿cierto? ¿Qué hacer, por ejemplo? Exactamente. ¿Qué hacer la familia? Sí, yo sé que también aquí cuentan condiciones económicas muchas veces de las familias, pero ¿qué podemos hacer en ese proceso de orientación profesional las familias para ayudar a nuestros jóvenes, para, digamos, dejemos de lado un poco la cuestión académica, pero para que estén en que haya sintonía entre esa carita y ese corazón? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con convertir los temores y las expectativas en sugerencias y en sugerencias o en, digamos, conclusiones más claras. Porque a veces lo que sucede es que las familias tienen algunos temores que no quieren que sus hijos pasen por esas situaciones
o que tienen otras expectativas. Y creo que pasar esas expectativas y esos temores, de nuevo, a sugerencias o a cosas más concretas como, mira, yo te quiero apoyar en esto, a mí me parecería chévere que yo pudiera hacer esto por ti, o que me generaría mucha ilusión saber que tú vas a estar en esta situación. Poner en palabras mucho más claras esas expectativas y esos temores. O me da mucho miedo que tú en esto nunca consigas trabajo. Sí, me da mucho miedo que esto sea muy difícil, porque también desde esa medida, al hablarlo, se pueden empezar a encontrar otras alternativas. Y lo que pasa con algunas carreras, sobre todo las carreras que siguen siendo como más votadas por las familias, son las carreras tradicionales, que tienen como un estatus social, que si yo digo, por ejemplo, medicina lo sigue siendo, medicina o alguna ingeniería, eso tiene como un estatus, como que eso suena que es interesante, que es inteligente, y que yo cuento eso y quedo bien en todas partes. Pero a la vez es una fantasía, porque no necesariamente esas carreras van a conducir al éxito a alguien, ni le van a garantizar trabajo, ni le van a garantizar un ingreso. Hay estadísticas, sí, hay estadísticas relativas, pero no hay garantías. No es que tú salgas graduado de esa universidad y te pegan un contrato a término indefinido millonario donde te garantizan felicidad absoluta. Entonces, creo que poder aterrizar esas expectativas nos ayuda a sincerarnos y a empezar a ver esas alternativas y esos caminos. Creo que identificar esos temores en familia, por ejemplo, y esas expectativas puede ser muy útil, y que a los papás yo les diría poder diferenciar entre lo que son sus propios temores y sus expectativas a lo que pueden ser las de sus hijos y de sus hijas. Así que eso es diferente. Si yo soñé con tener esta carrera, entonces le insisto a mi hija que sea esa carrera y que sea esa carrera, o a mi hijo que sea esa carrera, o al revés. Hay personas que lo hicieron y no les fue bien y su hijo quiere hacerlo y es como, no lo hagas porque a mí no me fue nada bien. Exacto, y creo que poder conversar esos temores y esas expectativas de parte y parte puede ser muy sensato para, sobre todo, tener la oportunidad de buscar, ¿será que esto es el único camino? ¿Será que a alguien le puede ir bien en esto? ¿Será que algo se puede hacer con esto? Como poder indagar e investigar, como pudiendo enfrentar esos temores. Y bueno, también de esa manera, poder empezar a revisar que las carreras que no son tan tradicionales, cuando hablamos de otras carreras más nuevas, tienen el reto de que no se consiguen los trabajos como antes, ¿sí? De hecho, incluso las tradicionales ya tampoco se consiguen como antes. ¿Qué me refiero como antes? Como el periódico del domingo donde llegaban todas las ofertas laborales y ahí se ponían con un resaltador y se iban a presentar. Ya es muy diferente cómo funciona ahora, funciona mucho más por contactos, por proyectos. Por ejemplo, es muy conocido toda la parte de networking, cuando se reúnen profesionales de diferentes campos y se pasan sus tarjetas, se hacen desayunos, almuerzos, encuentros para darse a conocer con otras personas, para participar de proyectos que sean más temporales o proyectos más extensos. Es mucho más dinámica esta búsqueda de trabajo. Entonces, definitivamente, las carreras tradicionales y las que no suenan tan tradicionales tienen este reto de ir construyendo el camino. Por eso vuelvo a mi tema de proyecto de vida, de voy construyéndolo, y definitivamente no es que por haber estudiado esta carrera me golpean aquí en la casa como, mira este contrato millonario para ti por haber estudiado esta carrera. En todas tenemos que salir a construir, a construir contactos, construir redes, tener habilidades blandas, que eso es tan importante, que ahora está tan no fue la palabra, como tan común y tan necesario en las empresas, que es justamente toda la parte de comunicación asertiva, solución de problemas, iniciativa, ¿sí? Que esas son las características que realmente más nos van a hacer exitosos en un proyecto de vida y no la carrera en sí misma. Y hablando de esto de que suena a veces como que lo ponemos en un nivel no tan importante, que es el trabajo que nos hace felices o ser adultos felices, creo que también se ve como de que va a ser perfecto, que va a ser color de rosa, que nunca va a tener retos,
y que me va a llegar solo, ¿sí? Y creo que es mirar desde lo que me gusta, qué sería lo más grande que yo podía lograr, pensar en grande y movernos, ¿sí? Si me gusta ser actriz, por ejemplo, eso sería algo que no es para nada tradicional. Pues definitivamente, ya que no es tan tradicional y no aparece en los periódicos que me contraten para ser actriz, Rápidamente. bueno, y lo empiezo a investigar cómo contratan los actores, eso cómo funciona, cómo funciona en este país o cómo funciona afuera, cuáles son las academias que mejor funcionan para eso. Es empezar a construir ese camino. Soy feliz siendo actriz, súper, ya lo identifiqué, perfecto. Y ahora, bueno, ahora entonces empecemos a mirar el cómo podemos hacer mucho más viable esa alternativa. Eso sería como en Bien, unos ya hablamos términos de, generales. gracias, Adriana. Ya hablamos de un contexto que es la familia, ¿sí? También pienso en ese contexto que es el ámbito escolar y que desde allí cómo los maestros podríamos aportar a nuestros estudiantes a esa toma de lecciones. Yo recuerdo algunas voces de profesionales ya mayores, inclusive particularmente la mía también, en que los maestros también aportaron su grano de arena para las decisiones que nosotros tomamos después, ¿sí? Cuando recuerdo también, he compartido con escritores y ellos enuncian siempre esa maestra, ese maestro que los animó, que les incentivó, que les dijo, tienes talento para tal cosa y realmente su vida se orientó hacia allá. Sí. Entonces quisiera que me conversaras, que conversáramos acerca de cómo los maestros también y el ámbito escolar, digamos, aporta esa orientación profesional. Definitivamente es un espacio muy importante. Realmente es el espacio donde las personas han tenido una mayor experiencia. Es decir, me ha ido bien con los números, me ha ido mal con los números, no me gustaron los números, me encantan los números, no me caía muy bien el profesor o la profesora de matemáticas, o sí, o me daba pena. Esas experiencias son súper importantes. Entonces, de hecho, una de las cosas que yo utilizo en el proceso que hago con mis pacientes es revisar de las materias del colegio, con cuáles te sentías que te gustaban más, que no te gustaban, que te eran indiferentes, que tenías mejor desempeño, que no tenías eh, tan buen desempeño. Y creo que lo más valioso que puede hacer el colegio y el grupo de profesores es poder ayudarle a la persona a visibilizar sus principales fortalezas, habilidades y permitirle expresarlas también. Ahora, hay una cosa muy importante y es que muchas veces, siempre hemos hablado de intereses y de habilidades, pero por ejemplo puede haber casos en los cuales tenga el interés pero no la habilidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, me gusta matemáticas pero no se me facilita tanto, pero me parece muy chévere. Ahí hay una oportunidad de poder desarrollar la habilidad también. Entonces, de poder aprender la habilidad y desarrollarla. Y creo que en ese sentido, si el colegio permite y facilita como los espacios para que no solamente los que son muy buenos en algo se luzcan en algo, sino también los espacios en los cuales las personas pueden aprender a desarrollar sus habilidades, pues sería muy valioso en esa retroalimentación, porque sería un espacio muy, muy útil donde los estudiantes pueden empezar a revisar desde el colegio las cosas que más les interesaron, que no tanto, las cosas que ya traían como una habilidad, pero también las cosas que de pronto pudieron desarrollar como una habilidad y les empezó a gustar después de eso. Es un momento de identidad clave el colegio, donde se identifican con quiénes son, con cuáles compañeros se sienten mejor, con cuáles espacios les gustan más, qué disfrutan más. Y muchas personas en mi consulta dicen, es que yo participaba en los foros de Naciones Unidas en el colegio y desde ahí me empezó a gustar este tema, o es que yo participé en las Olimpiadas de no sé qué, es que a mí me dieron tal reconocimiento cuando fui personero, tal cosa y tal otra. Esas experiencias son supremamente valiosas. Entonces creo que desde el rol del colegio donde se permitan hacerle por un lado la retroalimentación a los estudiantes,
y por otro lado, la oportunidad de probar si podrían desarrollar habilidades que parecen no tan evidentes puede ser muy valioso. Bien, creo que el reto es grande para el ámbito escolar, donde realmente estemos mirando con ojo atento esas habilidades de nuestros estudiantes y esas de pronto unidas con esos sueños también que ellos manifiestan en el ámbito escolar y que los podemos tener en cuenta. Adriana, tú mencionabas algo acerca de las habilidades blandas, que es un tema que me parece crucial en este momento, porque muchas veces sentimos que es en ese campo del saber donde está de pronto el mejor desempeño. Y resulta que ahorita las compañías, como tú les decías, los grupos empresariales también están queriendo que haya esa habilidad donde tú puedes tener un conocimiento, pero también es cómo lo pones al servicio de los demás, pero también cómo logras enseñarle a otros, pero también cómo logras comunicarlos para que otros lo aprendan. Entonces, hablemos un poco de esas habilidades blandas antes de irnos. Pues las habilidades blandas son justamente las que van a permitir a las personas no solamente, digamos, replicar conocimientos, sino poder tener un desempeño dentro de un entorno con otras personas. Entonces, principalmente está, por ejemplo, la comunicación asertiva, que es decir, ¿qué tal yo sepa un montón de cosas, pero yo no sepa decírselo a la gente, se lo diga de mala manera, o no lo diga o no lo comunique a tiempo de la forma correcta? Pues no me sirvió mucho tener el conocimiento que puedo resolver en un examen, pero que no puedo pasar en un trabajo en equipo, que no puedo pasar dentro de un entorno donde trabaje con otras personas. Entonces, esa, por ejemplo, es un aspecto muy importante. Otra es, por ejemplo, la solución de problemas. Entonces, pues la vida trae, más allá de que traiga, la vida se llena de problemas, es que la vida trae cambios, novedades, retos, sí, que a veces los llamamos como problemas, ¿no? Trae caos, trae cosas que no esperábamos. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a ese aspecto que se nos apareció y que no sabíamos cómo manejar? ¿Qué tanta proactividad, qué tanta habilidad hay para resolver eso? Es clave. Entonces, si solamente sé... ¿Cierto? Perdóname. Eso tendrá que ver con la resiliencia. Tiene mucho que ver con, ¿sabes? Sobre todo con la frustración también, como qué tanto manejo yo la frustración. Entonces, digamos que tengo muchos conocimientos sobre cualquier tema, pero que no se me salga nadita de control. Si hay algo nuevo, no, ahí sí ya no funciona. Entonces, pues definitivamente tener tolerancia a la frustración y ir aprendiendo sobre revisar alternativas, revisar oportunidades, revisar cómo nos vamos moviendo dentro de lo que se llama resolución de problemas, pues es clave. Entonces, por eso creo que es importante no solamente concentrarnos en que, de nuevo, esta carrera sí te va a traer el éxito, sino dónde fluyes tú mejor, dónde te conectas más tú con esto, y también quién va siendo ese ser que hablábamos ahorita, quién va siendo tú a lo largo del tiempo, y que no solamente los papás pueden contribuir mucho y los colegios con los conocimientos, sino también con cómo orientan para esas herramientas para la vida. Digamos, ahora se llaman herramientas para la vida, de pronto en el contexto más laboral se llamarán habilidades blandas, pero es justamente cómo yo voy desempeñando mucho mejor las relaciones del día a día y las situaciones del día a día. Eso creo que es muy importante. Y dentro de algo que tenía pendiente decir es que creo que es muy importante evitar invalidar, ¿sí? Que de pronto si a mí no me parece la carrera del otro, o sea, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi sobrino, etcétera, como evitar invalidar, como decir, ay, esa carrera tan no sé qué, invalidándola, como haciendo burlas, haciendo comentarios despectivos. Puede hacer que yo diga, a mí, yo no estoy de acuerdo, ok, sin que sea esa invalidación, porque justamente invalidar genera mucha inseguridad, que además los adolescentes en general están en esa búsqueda de aprobación y de identidad. Entonces, donde invaliden, ahí mismo se puede justamente frustrar un sueño o generar una inseguridad muy grande,
Entonces, esa puede ser también una herramienta útil para ir generando en la persona justamente esas habilidades blandas que se van a ir desarrollando. Como listo, ¿te gusta esto? Averigua tal cosa. ¿Qué tal si averiguas esta tal otra? Averigua esto, revisa tal cosa, como ir fomentando ese camino para ir desde ahí creando esa búsqueda de alternativas, esa búsqueda de oportunidades. Creo que así pueden ser algunas herramientas que se puedan ver desde una perspectiva distinta. Bueno, Adriana, no me resta sino agradecerte este espacio de conversación que estoy segura será muy útiles para las familias, para el contexto escolar, y nos vamos con algunos conceptos bien importantes. El primero, realmente ayudar a nuestros jóvenes que tomen decisiones que los lleven a ser felices, que sepan que va a ser un contexto donde van a encontrar la felicidad, y una felicidad, como tú lo dices, unida al corazón, unida a la carita feliz, a eso que los hace servir a otros. Esa idea me parece fantástica, y es desde donde esté, en la posición que esté, en el campo que esté, sienta que puedo servir a otros con lo que hago. También esas habilidades blandas por explorar, y por último esa idea de tomar decisiones con información. Entonces, ya busquemos esa gama de posibilidades que hay ahí. Creo que es bien importante, y cómo los padres o los maestros ayudamos también a buscar esa información sin invalidar, sino ofreciéndola para que se analice, para que se piense. Y bueno, creo que todos estos consejos, todas estas orientaciones que tú nos das, nos ayudas, como lo enuncia nuestro programa, a seguir creciendo juntos, familia y escuela. Gracias, Adriana, nuevamente por estar acá, y pues bueno, unas palabras al final para nuestra audiencia. Bueno, pues fue un gusto para mí poder estar acá y hablar de este tema que me gusta muchísimo, que disfruto muchísimo, que siento que hace parte de mi proyecto de vida profesional, y que realmente, o sea, mi mensaje de cierre sería tener en cuenta que el proyecto de vida definitivamente puede armar construir toda la diferencia entre un escenario donde las personas saben hacia dónde direccionar su vida y las que no. Personas que a veces son adultos, adultos más grandes, y dicen, yo nunca encontré para dónde coger, yo nunca encontré en qué enfocarme, nunca encontré qué hacer, y de pronto saltan en un trabajo y en otro de manera más informal, pero sobre todo de manera más insatisfactoria, como sin algo que los conecte. Y creo que un proyecto de vida con el que nos sintamos conectados y claros nos genera un bienestar emocional muy grande. Entonces, ese sería mi mensaje, que se puedan tomar tiempos y espacios para revisar y construir ese proyecto de vida, que finalmente la carrera va a ser un medio para eso, pero sobre todo pensar qué quiero hacer y quién quiero ser. Y eso trae un bienestar muy grande y muy poderoso. Gracias nuevamente, y bueno, a todos ustedes, síganos acompañándonos cada domingo en estas emisiones para seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hasta la próxima. La Facultad de Educación de la Universidad del Bosque les da la bienvenida a su programa Licenciatura en Educación Infantil. La licenciatura en Educación Infantil es un programa de alto nivel profesional que cuenta con acreditación de alta calidad, con una duración de 10 semestres y un total de 184 créditos para optar al título de licenciado en Educación Infantil. El qué hacer y la formación en el Bosque está orientado por el enfoque biopsicosocial y cultural, porque allí se siente, se piensa y actúa con la convicción de que el ser humano es un ser multidimensional y que su formación debe ser integral para que sus estudiantes y egresados sean competentes
competentes y establezcan relaciones armónicas consigo mismo, con los otros y con el medio que lo rodea. El programa piensa sus acciones de acuerdo con el proyecto educativo institucional, formando educadores para la infancia en el contexto del siglo XXI, por una cultura de la vida, su calidad y su sentido, el cual busca formar educadores competentes de alta calidad académica, profundo sentido ético, con dominio en los saberes relacionados con la infancia y su formación integral, generando impacto en la transformación y cualificación en los diferentes escenarios donde interactúa a partir de procesos de investigación e innovación. Trabajamos cada día para que los egresados del programa sean reconocidos por su espíritu investigativo, liderazgo y emprendimiento, por la generación y transferencia pertinente del conocimiento, ratificando su compromiso desde la formación con la consolidación de una sociedad incluyente, solidaria, equitativa y en paz. Cuenta con un modelo pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo, razón por la cual el estudiante aprenda haciendo. Para ello, cuenta con un plan de estudio que se desarrolla bajo un enfoque inclusivo, diferencial y de derecho, que presta una importante atención al desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera, inglés, al emprendimiento y al uso educativo e investigativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias, los estudiantes desarrollan 8 prácticas educativas y pedagógicas desde el tercer semestre: la práctica de política pública, la práctica de reconocimiento, la de 0 a 3 años, la de 3 a 6 años, la de 6 a 8 años, la práctica hospitalaria o, en otros contextos, la práctica inclusiva y las comunitarias. Algunas de estas prácticas se pueden desarrollar a nivel nacional en La Guajira, a nivel internacional en Miami. En este sentido, los campos de acción en los que se puede desempeñar hoy el licenciado en educación infantil son campo educativo, el campo familiar, el comunitario, el cultural, el de salud y el de lo público, ubicándose en diferentes entidades públicas, privadas y ONGs a nivel nacional e internacional, ocupando diferentes cargos: directivo, docente y auxiliar en instituciones educativas de educación inicial, orientador y asesor pedagógico de homeschooling, diseñador ejecutor de proyectos encaminados a la educación de la familia como primer agente, asesor cultural en programas que desarrollan en bibliotecas, ludotecas, editoriales y cajas de compensación. Se puede desempeñar como pedagogo hospitalario, como gestor e implementador de política pública de las alcaldías, secretarías de gobierno y secretarías de integración social. También en organizaciones internacionales como la UNICEF, la UNESCO y el PNUD. Gracias a la formación, el licenciado en educación infantil está capacitado para desarrollar material didáctico, software y material audiovisual. Al igual, tiene la posibilidad de gestar sus propios proyectos productivos desde la formación que recibe para el emprendimiento. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad, a través de los diferentes convenios, de cursar en el extranjero 1 o 2 semestres en diferentes universidades, con recursos propios o accediendo a las diferentes becas que ofrece la universidad. Para el desarrollo de sus actividades académicas, culturales y deportivas, la Universidad del Bosque cuenta con modernas y cómodas instalaciones, en especial de ambientes de aprendizaje, dotados con los recursos tecnológicos necesarios para un buen desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales. Para uso exclusivo de los estudiantes del programa, cuenta con un completo laboratorio didáctico y pedagógico infantil para el aprendizaje significativo e innovación de los estudiantes. Y lo más importante, cuenta con un talentoso equipo humano, tanto académico como directivo y administrativo, altamente formados y capacitados para brindarle al estudiante un acompañamiento de la más alta calidad durante toda su carrera. Esta es tu universidad y tu programa. Te esperamos para acompañarte a desarrollar tu proyecto de vida profesional con sentido humano y con calidad. Licenciatura en Educación Infantil.